Buenas tardes. Hoy es la tercera sesión de la Semana de la Arquitectura. Nos enorgullece especialmente traer aquí a Elsa y a Noemí como representantes de la arquitectura canaria, pero además yo creo que de una buena manera de ejercer la profesión. Para nosotros es una gran satisfacción, para mí personalmente, que estudiamos juntos Elsa y yo desde hace un montón de tiempo, no voy a decir cuánto para que no entrar en cálculos, para no entrar en eso, pero nos conocemos hace muchos años y hemos trabajado juntos también, ¿no? O sea que personalmente además es una gran satisfacción. Bien, Elsa Guerra Jiménez y Noemí Tejera Mujica forman parte de Arquitectura ANCA SLP. Su trabajo profesional combina la ordenación estratégica, el diseño urbano y la edificación, con atención singular a la regeneración urbana en sus componentes sociales y medioambientales, el patrimonio histórico y la participación en la producción cultural. Podrían destacarse de su obra la playa de Valle Seco, en Santa Cruz de Tenerife, y la rehabilitación de la tribuna en el Parque Urbano del Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria, en cuanto a diseño urbano. La rehabilitación del antiguo Hospital de San Martín como centro de cultura contemporánea y la rehabilitación del antiguo Cine de San Roque como centro administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello en cuanto a edificación, así como el Plan Director Insular de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria y el Plan Estratégico de Áreas Industriales de Gran Canaria en cuanto a planificación estratégica. Elsa Guerra es máster en planeamiento urbano, mientras que Noemí Tejera es máster en gestión del patrimonio artístico y arquitectónico, museos y mercado del arte, siendo asimismo profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ambas participan habitualmente en foros de debate especializados, así como publicaciones sobre arquitectura, diseño y planificación urbana. Y además son socias fundadoras de la marca Púrpura. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Seguro que vamos a pasar un buen rato con ustedes. Al final dejaremos una parte de preguntas y la bancada se anima también a hacerles preguntas, y si no, pues intentaremos tirar un poco de la lengua. Así que muchas gracias a todos ustedes. Pues nada, antes que nada pues me gustaría pues agradecer, en este caso ahora ya públicamente, la invitación a formar parte de esta Semana de la Arquitectura, en donde se celebra pues este mágico 50 aniversario, ¿no? Siempre es un placer encontrarnos con compañeros de profesión y también en este caso con compañeros de tablero compartido en nuestros primeros años de enseñanza, ¿no? Ahora mismo Argeo señalaba a Elsa y yo puedo señalar también a más de uno en la sala. Tanto yo como pues estas compañeras y compañeros de generación, cuando entramos en la profesión, pues ya estábamos en un contexto de incertidumbre y por suerte puedo constatar que, como muchas de las personas asistentes, forman parte de ese grupo que consiguió perseverar en lo que significa la arquitectura desde la perspectiva que encendió nuestras vocaciones desde que empezamos a estudiarla. Ahora los retos pueden ser diferentes, pero vuelven a requerir que no demos por nimio ningún debate, que no queramos plantear, que no minimicemos la importancia, y de eso hablábamos antes con Jorge, de la capacidad de adaptación y de reinvención como parte ya inseparable de lo que significa dedicarse a la arquitectura en este tiempo y en este espacio. Es un placer y un honor formar parte hoy de esta reunión, de esta celebración y del conjunto de reflexiones que sin duda saldrán de esta Semana de la Arquitectura y que espero que nos acompañen como mínimo hasta que nos volvamos a juntar en un mismo espacio. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a esta semana, a participar y a compartir con ustedes esta Semana de la Arquitectura, que además es tan especial con este carácter de celebración de los 50 años de este magnífico lugar, que además de ser un símbolo, quizás el símbolo más destacado, desde luego, en mi emoción y en mi memoria, ¿no?, de nuestra profesión, suma a su propia calidad arquitectónica para mí un sinfín de recuerdos memorables, ¿no? Con lo cual, bueno, venir aquí siempre es un privilegio y un placer. Así que, bueno, vamos a compartir con ustedes algunas de nuestras reflexiones. En este caso, vamos a compartir algunos comentarios y reflexiones sobre un par de nuestras obras más recientes, ¿no? La tribuna del Parque del Antiguo Estadio Insular en Las Palmas, que terminamos hace 1 año y medio, más o menos, y la playa de Charcos de Valle Seco, aquí en Santa Cruz de Tenerife, que, como sabrán, bueno, pues está en ejecución. Llevamos ya 1 año en ejecución y, por tanto, esperamos bañarnos en el próximo verano en esa playa de Charcos, ¿no?
Bueno, ambas son actuaciones de espacio público, ¿no? De espacio público en puntos de algún modo nodales del territorio, con determinadas carácter bastante singular, partícipes ambos, por tanto, de ese sistema libre o verde que cada vez más está llamado a ser el sistema estructural básico, a partir del que entender la ciudad y su propia relación con el territorio, y que además tienen ambos también una importante componente de transformación urbana, como lo tiene en muchos de los casos, digamos, la cercanía al mar o la participación, como es el caso de Tribuna, de un encuentro de barrios y de un elemento destacado de la geografía de la ciudad, ¿no? Bueno, el espacio público ha sido tal vez el tema, digamos, que más nos ha apasionado en el estudio, ¿no? Y por tanto, de algún modo nos damos cuenta, y lo comentábamos hace un rato con un par de los compañeros con los que charlábamos previamente de aquí del colegio, ¿no? Que tal vez el hecho de que el espacio público sea siempre como el tema en que más nos empeñamos y que más revisamos, tiene que ver con la combinación de escalas que caracteriza al estudio, y tal vez también con los temas que de algún modo han sido los ejes en los cuales hemos desarrollado nuestro trabajo, ¿no? Por tanto, digamos, previo o en paralelo, cuando pensé en cómo un poco presentarles o contarles o compartir con ustedes el proyecto y la actuación de la playa de Valle Seco, que es la que yo les voy un poco a exponer en primer lugar, de algún modo, también por el carácter de celebración que tiene esta jornada, pues nos entró así como la idea de que teníamos que mirar a la propia trayectoria del estudio, ¿no? Bueno, algo que en mi caso pues igual empieza a tener sentido, porque van siendo unos años, como decía Argeo, ¿no? Porque bueno, nuestro estudio no cumple 50 años, pero casi. Joaquín Casariego y yo misma fundamos Casariego Guerra Arquitectos en 1984. Luego, posteriormente, tenemos la fortuna de que se una al estudio Noemí Tejera, y juntos los tres refundamos el estudio como Arquitectura Anca en el año 2014, ¿no? O sea, que ya esta Arquitectura Anca empieza a tener solera, ¿no? Algo que para mí parece que fue como antes de ayer, ¿no? Bueno, en esta trayectoria resulta que si elegíamos una serie de ejes temáticos, eran casi 3 o 4 aspectos a los cuales hemos dedicado pues todos estos años y lo mejor de cada una de las personas que ha estado en el estudio, ¿no? Esos ejes podrían ser el patrimonio histórico, el cuidado del patrimonio histórico, la regeneración de los barrios, en general la regeneración de la ciudad, pero en particular la regeneración del barrio, el planeamiento estratégico y el espacio turístico. Y atravesando todo ello, aparece siempre en los frentes marítimos, ¿no? Quizás no. Que la mayor parte de nuestro trabajo se desarrolla en nuestras islas Canarias, ¿no? Y por tanto es normal, ¿no?, que la obsesión con el frente marítimo, que como personas, como isleñas, pues tenemos siempre en nuestra conciencia, lo traslademos también a nuestro trabajo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que efectivamente cuando miramos el patrimonio histórico y vemos los trabajos que hemos hecho, no podríamos entender la rehabilitación del antiguo Hospital de San Martín como centro de cultura contemporánea si no fuese en tanto que los dos patios respondían a una dilatación del espacio público de cómo considerábamos que debía de reentenderse el propio centro histórico, algo que veníamos trabajando desde el Plan Especial de Vegueta Triana o en otros centros históricos como Arucas, Teror o Santa María de Guía, en los que también trabajamos, ¿no? Vuelve a ser de nuevo el espacio público el gran protagonista en todo el trabajo que hemos hecho siempre en relación con la regeneración de los barrios, ¿no? Realmente fue de los primeros. La regeneración de barrios ha sido una de las
primeras grandes obsesiones de este estudio, ¿no? Bueno, con la urbanización marginal, que fue el tema de la tesis doctoral de Joaquín, y bueno, tesis doctoral en las que ya yo como estudiante empecé a participar, y eso es como un gusanillo. Cuando te acercas a un barrio, ves lo que significa trabajar, lo que se puede aportar desde nuestra profesión, desde la arquitectura y el urbanismo, que para nosotras siempre se ha entendido como una única cosa, desde el diseño y la concepción del espacio en sus diferentes escalas, para la mejora de la vida de la gente, y lo que es ese granito de arena que somos capaces de aportar al bienestar, donde, bueno, el urbanismo y la arquitectura no es que consigan del todo mejorar, digamos, todos los problemas que plantea la ciudadanía, pero su grado de participación en el bienestar tiene, ¿no? Y en la regeneración de los barrios es bastante evidente, ¿no? Entonces, determinados aspectos en las Islas Canarias, en nuestra particular geografía, ¿no? Como tienen que ver la accesibilidad, fundamentalmente cuando trabajamos en áreas en ladera, ¿no? La accesibilidad para todas las personas en su diversidad. Y somos una sociedad diversa donde, además de que tenemos diferentes formas de vida, mujeres, hombres, niñas, personas mayores, es que además hay personas que igual tienen, digamos, actividades o problemas singulares. Y eso en la regeneración de barrios es evidente. Y todo eso se vuelca en cuál es el proyecto de espacio público y cuál es el centro del plan de regeneración que en ese momento desarrollas, ¿no? Y muy relacionado con la regeneración de barrios ha sido nuestra atención al planeamiento estratégico. Nosotras, como digo, siempre hemos entendido, y yo creo que, bueno, eso sin duda es una herencia que tenemos de Joaquín Casariego, que era, por supuesto que el urbanismo y la arquitectura trabajan en el mismo campo disciplinar. Por supuesto, el urbanismo no es la legislación urbanística, el urbanismo no es el planeamiento, el urbanismo es la concepción del espacio en una determinada escala y por tanto participa de la definición y de la ejecución de lo que es la arquitectura. Por tanto, en ese cruce de escalas que siempre ha alimentado lo que hemos creído que podíamos mejor aportar en cada oportunidad que nos ha dado un proyecto o un plan, los planes, digamos, intentábamos acercarnos a los trabajos de urbanismo, fundamentalmente con digamos, aquellos que tenían un carácter más estratégico, ¿no? Aquellos que de algún modo se articulaban en un programa de acción que contaban, por tanto, con un corto y un medio plazo, que estaban trabajando en paralelo con la ordenación y con el diseño urbano, y todo ello, bueno, y que además parten de que juegan con una información muy detallada, que es la única que permite realmente articular una planificación estratégica como cada vez se va entendiendo mejor, ¿no? Todo ello, sobre todo, se vuelca en el espacio público, ¿no? Y sobre todo es en el espacio público donde toda esa reflexión tiene sentido, ¿no? Pues en casos como, por ejemplo, los de las zonas comerciales abiertas que antes Argeo señalaba de nuestro trabajo, efectivamente, tanto en el plan insular o en otros muchos, bueno, lo que es la regeneración del espacio público es lo que le da sentido a ese plan, ¿no? Y lo mismo exactamente ocurre en el espacio turístico, aunque parece que todavía no se ha entendido, porque desde el año 2004, cuando hicimos las operaciones estratégicas a partir de las directrices, a nosotros en el estudio desarrollamos la de San Agustín en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, decíamos, es el espacio público, el plan de desarrollo y de regeneración, de reentendimiento de lo que es el espacio público, es el que es capaz de reinventar el destino, que era de lo que entonces hablábamos, ¿no? Y sin embargo, han pasado una crisis, otra crisis, pandemias, ha pasado de todo, y en todo esto ha habido un montón de edificación hotelera que se ha regenerado, ha habido nuevas zonas turísticas que han crecido, pero el espacio público no se ha regenerado tanto en muchos de los destinos, en algunos, como es el caso del Puerto de la Cruz, tal vez porque ha contado con equipos que tenían las ideas más claras o han organizado sus actuaciones de una forma más, digamos, bueno, al final más eficaz.
pues sí que se está transformando el espacio público. Hemos tenido la enorme fortuna de poder hacer un par de actuaciones en el Puerto de la Cruz, en el Paseo de la Costa y el Paseo de los Cipreses, donde se transforma el destino y se transforma el destino enseñándonos además a trabajar con el paisaje y con el patrimonio histórico, que siempre están en la base de la regeneración del espacio que digamos que ambicionamos, ¿no? Bueno, como decía, para ya cortar el tema de la trayectoria, toda esta trayectoria viene siempre muy atravesada por lo que es el frente marítimo, ¿no? Los frentes marítimos realmente fueron un tema como tal, que entramos a trabajar en el estudio desde, vamos, vinculada a la oposición de cátedra de Joaquín en el año 98, fue entonces la lección que él seleccionó en la oposición de cátedra, y a partir de ahí ya fue como un tema de investigación en el que hemos trabajado realmente hasta ahora, en el que seguimos empeñadas en el mismo esfuerzo, ¿no? Es verdad que con un montón de aspectos diferenciadores, ¿no? En aquel momento, tanto las ciudades capitales de Canarias, tanto Santa Cruz de Tenerife como Las Palmas de Gran Canaria, se planteaban el rescatar su frente marítimo, volver la ciudad hacia el mar y, por tanto, redefinir lo que eran sus bordes de agua, ¿no? Bueno, a eso respondía, de hecho, también el libro que entonces publicamos, Waterfront de nuevo, que fue con el que arrancamos la edición de Especiales de Urbanismo, ¿no? Y donde las dos ciudades contábamos cómo afrontaban por fin esa regeneración que empezaba a producirse desde los años 80 del siglo pasado en diferentes lugares del mundo, ¿no? Ahí siguen, las dos ciudades siguen trabajando, son temas complejos, son temas, digamos, difíciles, ¿no? Pero bueno, en eso hemos ido participando de algún modo en diferentes lugares, en diferentes concursos. En el caso de Las Palmas, más en planes directores portuarios, que luego llevamos a todo el litoral y que llevamos algunas actuaciones como la del conjunto Wortmann, que no se puede entender si no es en toda la reflexión de lo que es la recuperación del frente marítimo, del istmo y de la participación de este punto estratégico de la ciudad en el propio paisaje urbano, ¿no? Pero sin duda el proyecto que más nos ha acompañado, en el que más hemos trabajado y donde hemos tal vez, digamos, profundizado con más detalle en cuanto a los frentes marítimos y los frentes urbanos de agua, ¿no? Como muchas veces queremos llamarles, ha sido el de la playa de Valle Seco, ¿no? La playa de Valle Seco, bueno, nos ha acompañado desde el año 2006, en que ganamos el concurso con la propuesta Sol y Sombra, ¿no? Y desde entonces, antes nos preguntaban si era complejo haber estado desde el año 2006, estar en el año 2022 y estamos terminando, bueno, estamos a mitad de lo que es digamos, casi la mitad del proyecto, es la fase a lo mejor más difícil y más compleja de lo que es la playa de Valle Seco, que es la playa de Charcos. Y contestábamos que realmente no nos parecía que haya sido, no es tanto tiempo. Cuando miras lo que ha ocurrido en otras ciudades, en otros lugares, con proyectos de este tipo, proyectos de una cierta envergadura, financiados por muchas administraciones públicas, de un cierto coste, que implican una transformación urbana importante, porque añadirle este gran ámbito de espacio libre en el mar, abierto al horizonte, a la ciudad de Santa Cruz, la va a transformar, eso implica tiempo. Resulta que implica tiempo. Es verdad que a nosotros nos tocó la crisis económica que pareció que lo frenaba todo, pero cuando ves proyectos de otros lados, si no llega a haber sido eso, habría sido otra cosa, ¿no? Con lo cual, creemos que el proyecto de Valle Seco lo afrontamos en el año 2006, en un momento ya de cierta consolidación, digamos, de nuestros criterios de cómo trabajar en los frentes marítimos, en los que ya veníamos trabajando una serie de años y habíamos hecho propuestas en diferentes ámbitos. Por tanto, hay determinadas ideas que de hecho siguen siendo las que soportan la actuación que hoy está en ejecución, pero que se ha ido alimentando a lo largo del tiempo y ha ido sumando de esa trayectoria que antes muy rápidamente les expresaba, seguro que una serie de aspectos, ¿no? Porque al final, realmente, la playa de Valle Seco es un lugar que es
un ámbito de espacio público, es un lugar de paisaje excepcional, es un lugar con trazas de la historia, es un lugar ambicionado por las vecinas y vecinos a las que todas las personas que algún día disfrutemos de la playa les debemos el contar con la playa de Valle Seco. Ha sido al final la ambición de la ciudad, de una ciudad y de su gente, ¿no? Y todos esos temas, bueno, pues han ido consolidándose y yo creo que madurando con el tiempo, ¿no? El proyecto de Valle Seco, bueno, como saben, bueno, se trata de 1 kilómetro de frente marítimo, justo en la desembocadura del barranco, que está formado por una pequeña playa de callaos que tiene algunas trazas de su pasado industrial, junto al barrio en ladera de Valle Seco, y a su lado esa plataforma que generalmente la gente denomina plataforma de Ligrasa, un lugar bastante desdibujado y abandonado, incluso estructuralmente un poco inestable, ¿no? Esa dualidad, eso que estamos contando, bueno, sumado a lo que significa la cordillera de Anaga y esas laderas de Anaga, que para nosotras significaban algo imponente, son un paisaje excepcional, no solo de Valle Seco, yo creo que de la ciudad de Santa Cruz. Yo, vamos, creo que esa Anaga es un escenario único, ¿no? Que yo creo que es de los más identitarios de este lugar, ¿no? Yo creo que eso es lo que al final está en la base de cómo entendimos Valle Seco y del proyecto que desarrollamos, ¿no? Entendimos que efectivamente era una playa dual. Era una playa dual por su conformación geográfica, por su base, por su propia historia y por tanto como dual la planteamos. La planteamos como una playa que se conformaba por una playa de arena en la propia desembocadura del barranco, lo que hoy es la playa de Charcos, alimentando esa desembocadura del barranco con arena, pero por tanto respondiendo a la playa de desembocadura del barranco, que es tan, digamos, tan natural y tan propia de nuestra geografía, y desarrollando a lo largo de la plataforma lo que denominamos la playa de Charcos, a modo de una raza costera. Las razas costeras que son tan habituales en las costas de Canarias, donde estamos acostumbradas a correr por arena, seguir corriendo en medio de un charco. Yo cuando era pequeña, reconozco que ahora hace tiempo que no lo hago, pues ibas a coger 3 burgados, luego te tirabas al mar por un sitio por el que había una media cuevita, luego saltabas y volvías a encontrar arena. Bueno, esa combinación de playa es la que quisimos ofrecer en Valle Seco, ¿no? Y creíamos que eso además nos proporcionaba también la oportunidad de que esa playa de Charcos hiciera de enlace más adecuado con la ladera de Anaga. Porque de algún modo la plataforma ahora mismo es algo como que parece que Anaga se cortó, luego viene el viario, la avenida Anaga, el viario portuario, y luego viene una plataforma que no se sabe muy bien cómo enlaza con la ladera. Y por tanto, esa suma, eso es lo que al final decía Sol y Sombra. O sea, Sol y Sombra, la idea que resulta ganadora, que se considera por el jurado que era merecedora de ganar y desarrollar el proyecto, básicamente fue esa, ¿no? Esa idea que, como decimos, está muy alimentada de un montón de aspectos de lo que son las playas en Canarias y la vivencia de la playa que todas las personas que han participado en este estudio y en este proyecto han ido sumando, ¿no? Y esa consideración de la raza costera y por tanto de trabajar con topografías y con plegaduras. Eso es algo muy bonito de los frentes marítimos. El frente marítimo muchas de las veces, luego lo veremos rápido, como siempre el proyecto, como mejor se lee, es en sección transversal, ¿no? Porque el encuentro de la tierra al mar es lo que explica y le da calidad muchas de las veces a un frente marítimo, ¿no? Y en este caso tenemos una plataforma estrechita, tenemos que enlazarla con una ladera que es además excepcional y muy imponente, y por tanto ese plegar, ese borde, es lo que va a terminar de constituir la playa de Charcos, ¿no? Como decimos, estos eran paneles del concurso, el concurso era eso básicamente lo que planteaba, y así es como empezamos a desarrollarlo en el proyecto básico en los años 2007 a 2009.
en los que efectivamente nos quedamos sin financiación, ¿no? Pero ahí la autoridad portuaria, que realmente era la institución que en esos años, aunque se sumaban varias, ha estado siempre tirando del proyecto, ¿no? Aprovecha, en primer lugar, para tramitar la evaluación ambiental que en costas duraba varios años, y por tanto aprovechan para hacer eso, y también para elaborar una serie de estudios, digamos, estudios dinámicos de la obra marítima, en empresas especializadas. Esto lo desarrollamos en un polígono industrial de las afueras de Barcelona, de tal forma que cuando un poco va llegando el año 2012, contamos con un proyecto básico terminado, un proyecto de ejecución que habíamos iniciado, pero que se había un poco paralizado, justo coincide con la crisis y la financiación se había desaparecido del todo, la evaluación ambiental favorable, y la confirmación estructural de que la obra marítima y el planteamiento, bueno, estaban, digamos, más que refrendados, ¿no? Y además, en esos años se produce algo que cada vez consideramos más importante. Como antes les decía, las vecinas y vecinos de Valle Seco son quien se inventa esta playa, quien lucha por ella y quien sigue hoy luchando por ella y vigilando la obra día a día. Pero durante estos años, nosotras hemos contado el proyecto en un montón de lugares, asociaciones de vecinos, centros culturales, grupos de todo tipo, de una forma y de otra, no siempre contando con la comodidad de que sean compañeras y compañeros, sobre todo con los que compartir lo que es un proyecto, sino con un montón de personas distintas. Eso yo espero que nos haya seguro que esto enriquecido y ayudado a revisar un montón de cosas que hemos estado dándoles vueltas a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero además ha crecido el sueño de la playa de Valle Seco por parte de toda la ciudadanía y vamos, en general, nosotros estamos por aquí y vamos por la calle y la gente que nos conoce, por supuesto, pero quien no nos conoce, el saludo es cómo va Valle Seco. O sea que realmente eso es un orgullo para nosotras, un placer estar en este momento en la obra, pero eso se ganó también con ese tiempo de consolidación. A partir de ahí, bueno, además hicimos el plan especial. Al hacer el plan especial, ya en ese momento, en el año 2012, con la evaluación ambiental favorable, teníamos que hacer los planes especiales y tal. Realmente, además, y tengo que señalarlo así, la alcaldía José Manuel Bermúdez entra como alcalde desde hace unos años y, bueno, esto decide liderar el proyecto, ¿no? Siempre con el gran apoyo de la autoridad portuaria, que también ha estado ahí firme, ¿no? Pero es el alcalde y estas operaciones tienen que tener a la ciudad detrás, a la ciudadanía y al consistorio. Es muy importante. Con lo cual, bueno, pues a partir de ahí, realmente el proyecto vuelve otra vez a un poco a coger forma. Al coger forma, en esa evaluación ambiental misma queda claro que hay que desarrollar un plan especial dentro, como desarrollo del plan especial portuario, y que debíamos diferenciar la playa de Charcos y la playa de Arena en dos actuaciones sucesivas, que podían estar trabadas en el mismo proyecto básico común y en una serie de expedientes comunes, pero se van a desarrollar de forma diferenciada, porque además la playa de Charcos la van a financiar las administraciones públicas canarias y eso las lleva a sentarse y hacer un convenio entre todas, donde ya participan todas, el ayuntamiento, el cabildo de Tenerife, la autoridad portuaria, la autoridad portuaria, el cabildo, el ayuntamiento, no me falta nadie más. Bueno, no, y de alguna forma con la autoridad portuaria está también Puertos del Estado, ¿no? Pero a través de la autoridad portuaria. Bueno, no, y el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, que es fundamental, es esencial, es además el que consigue al final que toda la tramitación administrativa termine de armarse, con lo cual, bueno, todos juntos firman ese convenio y desarrollamos entonces, a partir del año 2017, el proyecto de ejecución de la playa de Charcos ya encajada administrativamente y contando con la financiación adecuada, ¿no? La playa de Charcos, como decíamos antes, era la raza costera que va a ser parte de Valle Seco, ofreciendo esa capacidad que ofrecen esos lugares en las playas canarias. ¿Y con qué contamos de entrada? Con una plataforma estrechita, desdibujada y con un borde marítimo bastante inestable,
Es verdad que, bueno, que cuenta con el Centro de Deportes Marinos de Tenerife, que está ahí en un ladito, y que, bueno, ya se encuentra con la Escuela Náutica y la sucesión de clubs que un poco jalonan el Frente Marítimo a partir de aquí, ¿no? Hacia el sur, ¿no? Y luego tenemos la vía de servicio del puerto, que ven en la fotografía del centro, que está en la misma cota casi que la plataforma, y a 5 metros de altura discurre la avenida de Anaga, por la cual conectamos con la ciudad, con la cual la relación es fundamental, porque una de las cualidades esenciales de la playa de Valle Seco es que se recorre desde el centro de Santa Cruz peatonalmente y que por tanto convierta a la ciudad de Santa Cruz en una ciudad abierta desde su centro a una playa y a un ámbito marítimo como el que estamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo, el diseño del proyecto de la propia playa de Charcos parte de la configuración de la propia agua, de cómo configurar el agua y la línea de agua para que responda a esa variedad, a esa complejidad a la que responden las razas costeras, donde hay charquitos de distinta dimensión, donde hay sitios donde puedes tirarte al mar y no hacer pie, otros sitios donde te puedes sentar y mojarte hasta la cintura, o puede haber personas de diferente edad. Y entonces, ¿cómo enriquecer lo que en este momento es esta nichita plataforma que vemos? ¿Cómo enriquecer ese borde? Y por tanto, cómo irlo un poco como perfilando, definiendo en función también de la batimetría y del propio desarrollo, digamos, del propio perfil de la ladera que lo va acompañando encima, y acompañándolo además de la definición del borde exterior, porque los charcos no están al infinito, ¿no? Tú te tiras a un charco y sales en el otro lado. ¿Y cuál era el otro lado? Pues al otro lado lo que disponíamos era una serie de pantalanes de madera que de algún modo digamos, van como acompañando el desarrollo de las protecciones marítimas necesarias para que toda esta agua esté suficientemente calmada para dedicarse al baño, que es un poco a modo de isla, son las que configuran el proyecto, ¿no? A partir de lo que son esta complejidad de charcos, el movimiento en plataformas, como antes veíamos en esa especie de suelo plegado que teníamos que armar para ir del mar a la tierra o de la tierra al mar, ¿no? Franjas sumergibles, franjas salpicables, franjas centrales en las que paseas y miras el mar o disfrutas del horizonte del mar, o ya al fondo es donde disponemos la ladera verde, un lugar donde creamos una topografía accidentada que cierra, primero nos separa del tráfico duro de la vía portuaria y nos enlaza con la ladera verde, que se acompaña de las pasarelas peatonales que conectan con la avenida de Anaga y se bordea por 2 plazas que un poco van a ser de meeting point, de lugares donde van a estar las pequeñas edificaciones de servicio, las duchas, los lugares donde más lugares para sentarse, etcétera. Básicamente esta es la playa de Valle Seco, ¿no? Pero vamos a, digamos, a desarrollarla un poquito más para que la vean con un poquito más de detalle, ¿no? En su configuración, ya, digamos, en su configuración concreta, en planta, en cada una de esas plataformas, vemos en azul la plataforma sumergible salpicable, en naranja ven lo que es ese paseo central, que es fundamental porque va a ser como esa plaza longitudinal que va a empatar con cualquier, digamos, de un borde a otro, que nos lleva a través del Centro de Deportes Marinos o bordeándolo, a conectar con la playa de arena, porque claro, la playa de arena y la playa de Charcos tienen que estar perfectamente interconectadas, y a través de esas 2 pasarelas que ven en rosa un poco fuerte, nos conecta tanto peatonalmente como con bicicletas con la avenida de Anaga, ¿no? Al fondo vemos la ladera verde, que luego la desarrollaremos mejor y que tiene el sentido que les decía. En este proyecto ha sido fundamental la accesibilidad, como antes les comentaba respecto al espacio público, ¿no? En el espacio público, el que sea para todas las personas, el que responda, por supuesto, a la accesibilidad, eso es un poco como la base, ¿no? Primero tiene que ser
accesible absolutamente para todo tipo de personas y cualquier lugar. Además de ello, bueno, pues hay que proporcionar, y muy vinculado a eso, a lo que significa la accesibilidad en todos los sentidos, pues lugares confortables donde descansar, donde sentarte, donde tener sombra, donde tener servicios adecuados, etcétera, ¿no? Y por tanto, a todo ese movimiento es a lo que va respondiendo finalmente la playa de Charcos, ¿no? Bueno, esta es la planta, realmente este es un proyecto que se entiende diagramáticamente, como veíamos hasta ahora, en plataformas o circulaciones bastante en planta, pero que básicamente es un proyecto que se entiende o se lee en sección transversal y en alzado, ¿no? Aquí vemos un tramo del alzado sur, donde nos empatamos con la escuela náutica, y vemos cómo, bueno, aquí básicamente cuáles son los materiales del proyecto. Los materiales del proyecto son el hormigón, en un montón de configuraciones. Hay hormigones lavados de 3 tipos, hay hormigones fratazados, hay hormigones prefabricados, hay hormigones coloreados y abujardados. O sea que aquí hay una suma de un montón de tipos de hormigón. Y la vegetación. La vegetación ha sido fundamental. En este caso, en toda esta parte verde, donde intentábamos que esas líneas de árboles fueran flamboyanes para que de algún modo replicaran a las propias líneas de flamboyanes que son características no solo de la ciudad de Santa Cruz, sino del propio paseo marítimo de la avenida Anaga con quien empatamos, ¿no? Ahí vemos en un tono un poco rosa, bueno, cómo baja lo que sería la pasarela sur, que luego veremos en un poquito más de detalle, que bueno, se levanta realmente las pasarelas son de hormigón y se levantan del suelo un poco como si fueran lascas que se levantan del suelo y que realmente enlazan directamente con la otra cota de la avenida, ¿no? Como decía, vemos algunos, me parece que me fue para atrás, sí, veíamos aquí un detalle del alzado, en este caso un borde de mar que se encuentra con la batimetría en el lado más, lo que llamamos el charco natural. Es un lugar donde tenemos bastante poco fondo, haces pie en cualquier marea, incluso en marea alta, y por tanto, bueno, tiene una cualidad fantástica para ver cómo se acompañaba y cómo llegabas al mar de múltiples maneras, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco rápidamente, bueno, pues está la sección actual, donde vemos esa diferencia de cota en el viario y la estrechez de la plataforma, que es un poco lo que la caracteriza, ¿no? Y cómo, a ver si... vale. Ahora vemos las secciones del proyecto, justo en ese mismo sitio, y vemos la configuración de esa ladera verde, que es una topografía nueva, que levanta la cota del suelo, que ofrece un montón de suelo permeable, por tanto hace que de algún modo, que la playa de Charcos como gran nuevo espacio libre de Santa Cruz forme parte también de la infraestructura verde de la ciudad, y que se acompaña de vegetación deporte, vegetación que ha sido cuidada muy en relación con la ladera, como decíamos, ¿no? Y en este caso con otra de las formas de acercamiento al mar, ¿no? Y aquí vemos otra de las secciones, tal vez por el centro directo de la propia ladera verde, donde vemos, bueno, cómo la ladera en su parte más baja tiene un área que permite también el uso y disfrute por parte de la gente que está un poco paseando y que lo que hace es quedarse en un ámbito un poco más vegetal, en este caso uniendo ladera y frente de mar, que era un poco lo que nos interesaba en el proyecto, ¿no? Aquí vemos con más detalle una de las secciones en trocitos, ¿no? Vamos viendo como una de las pasarelas, que la vemos así, cómo va saliendo de la avenida Anaga y va bajando hacia la cota de la playa de Charcos y va escondiendo, en este caso, uno de los edificios. Los edificios son 2 piezas pequeñitas que quedan mimetizadas o bien en el verde o bien en la pasarela, que prácticamente no tienen expresión, ¿no? Luego, cómo ese verde, cómo desde esa pasarela llegas primero a todo el paseo central y luego, en este caso, a una de las zonas en las que te vas escurriendo en rampas, en escaleras. Hay como un montón múltiple, digamos, de irte acercando al mar, en este caso en la zona central, y estamos viendo al fondo el charco natural, ¿no?
Era importante en esta configuración del espacio público, en el que el confort de las personas era esencial, o sea, hemos intentado poner las personas en el centro, ¿no? Y a la vida en el centro, ¿no? Y por tanto, eso al final pues también tiene que terminarse traduciendo en el trabajo, ¿no? Donde además de la importancia de la vegetación y del suelo permeable y del arbolado deporte, como digo, lo importante es las personas, cómo las personas recorren, cómo se sientan, cuál es su confort. Y para ello, la sombra, sobre todo cuando nos acercamos ya al propio borde de mar, debíamos de acompañar a la sombra vegetal de otro tipo de sombra. Es donde se sitúa, es a lo que responde lo que llamamos la sombra valle seco, es un elemento, digamos, de sombra que sí que construimos específicamente para la playa de Valle Seco y que va a estar mezclado con lo vegetal para llevar la sombra hasta el borde del mar, ¿no? A ver si ahora, bueno, y aquí estamos viendo otro de los cortes. Bueno, ahí vemos casi la pasarela sur en su conjunto y uno de los edificios que lo vemos de frente, pero al que la ladera verde un poco le pasa un poco por encima, su cubierta llega a estar por encima. Bueno, en esta diapositiva básicamente la traje porque la ladera verde la trabajamos con mucho mimo, con POA, con el estudio, con el equipo POA, que ha sido fundamental. Bueno, todo el equipo del proyecto fue fantástico, pero ese equipo realmente entendió enseguida cómo queríamos enlazar con la ladera y por tanto que la vegetación, la constitución, el propio suelo, la rocalla que utilizásemos tenía que responder a esa configuración de paisaje y de vegetación y de jardinería. Lo entendieron perfectamente y así se construyó en el proyecto, ¿no? Con lo cual vamos a ver ya algunas imágenes que, bueno, que son un poco cortes en 3D en este caso, donde ven la ladera verde y cómo se acerca al mar. Ahora mirando hacia el sur, donde la pasarela que vemos es la pasarela sur y la zona central de la playa. Aquí algunas un poco vistas, un poco en 3 dimensiones, donde sobre todo somos capaces de ver en conjunto lo que significan esas protecciones marítimas que ustedes llevan un año viendo construir y que bueno, porque es que son complejas, ¿no? Y que bueno, que a modo de islitas van proporcionando que el mar esté calmado en toda esa zona central y que la gente pueda nadar, que las niñas y niños puedan disfrutar sin ningún problema. Puede ser que en algún momento haya algún tipo de movimiento, pero no hay problema, no hay problema de, digamos, de inseguridad, ¿no? Y también incluso en el propio desarrollo del Centro de Deportes Marinos, que se va a desarrollar en la obra realmente, va a ser una especie de subfase que va con un poquito de retardo respecto a lo que estamos haciendo en la actualidad, pero que responderá también a esta idea global que estamos viendo y donde básicamente se tiene pensado que sea para niñas y niños, ¿no? Con lo cual, digamos, el calmado de estas aguas, el que, digamos, la obra marítima que, como digo, llevan viendo ustedes construir durante todo este año, realmente constituye la estructura, la base, lo que le da sentido y lo que permite que al final todo este desarrollo de playa exista, ¿no? Y por tanto, esas protecciones marítimas, esas islitas, siempre han formado parte también del paisaje que se construye y de cómo lo entendíamos, ¿no? Vamos a pasar ya a ver un recorrido muy rápido, un poco de simulaciones en 3 dimensiones, que vamos poco a poco acercando a la realidad de cómo sería con lo que vemos cuando estamos en la pasarela sur y vamos viendo, vamos acercándonos, llegamos al paseo central con la ladera verde a un lado y el borde del mar al otro. Cuando estamos en el borde del charco natural y tenemos aquí la sombra Valle Seco y vemos al fondo la ladera y cómo enlaza con Anaga, ¿no? O la parte central más de juego, divertida, bueno, digamos más propia, muy propia de lo que es una playa, con su zona de solarium, sus duchas, etcétera, o la parte ya, o una de las placitas, en este caso la Plaza Norte, al lado de la pasarela de acceso que enmarca en ese sentido el proyecto, ¿no? Bueno, como saben, efectivamente desde hace un año estamos en obras. Las obras para nosotras, bueno, en este caso primero la gran ilusión que eso significa, ¿no? Pero además hay una cualidad que nos encanta, ¿no? Que es que todo el mundo lo puede ver todos los días. Es una maravilla. O sea, estar haciendo una obra que todo el mundo, todo el día, puedes verlo. Te puede criticar, lo puede ver. Pero es que nos parece que es fantástico porque sí, o sea, va a ser la manera de que
cada día, igual que lo miramos nosotras e intentamos ver cómo llegamos hasta el proyecto, bueno, la ciudadanía vaya viendo, vaya sintiendo y vaya haciendo suya la playa, porque es realmente nuestra única ambición, nuestra y de todo el equipazo que ha formado parte y que sigue formando parte ahora mismo de la dirección de obra del proyecto. Es fundamental, sin duda, todo el equipo de técnico de la autoridad portuaria, técnico y directivo. Pero también, además de nuestros propios compañeros y de la gente que nos acompaña en MECO Arquitectos y en ICA Ingenieros, pues digamos el equipo de la asistencia técnica de la obra marítima de Civil Port, con los que realmente el trabajo a múltiples manos está siendo un placer, ¿no? Bueno, era ya para cerrar un par de imágenes de cómo ha ido siendo la obra, un poco cuando todavía empezaban a apreciarse algunas de las protecciones marítimas, y ya está una foto bastante más reciente, ¿no? Como les digo, nuestra única ambición, nuestra gran ambición es que en algún momento, o sea, a corto plazo, esperemos que en el próximo año, se llene de personas que rápidamente consideren que esa playa es un lugar que les corresponde y que responde a lo que han ambicionado, ¿no? Y que por tanto, bueno, se coman la playa de Valle Seco, y bueno, esperamos nosotros disfrutar con todas esas personas en paralelo. Bueno, muchas gracias. Le voy a pasar a Noemí, que va a continuar con otra de las actuaciones del estudio. ¿Esa es tu agua? Voy a coger la mía. ¿Tienen ganas todavía? Bueno, como hablábamos, ¿no? Ahora más que nunca se evidencia la capacidad transformadora del urbanismo en la vida cotidiana de las personas. Si el origen del urbanismo está vinculado a la expresión técnica del interés general, en este momento el urbanismo debe atender especialmente a un contexto de diversidad social, cultural y ambiental para que nuestras ciudades sean eficientemente plurales. En este sentido, se hace necesaria, como hemos dicho en varias ocasiones en lo que llevamos de tarde ya, la reinvención del espacio público como gran argumento. Aquí vemos la pieza de Jenny Holzer, que es los lugares comunes o sus truismos, que encierran siempre en cada frase una idea potencialmente compleja y polémica en una afirmación aparentemente sencilla. En este caso, vives los resultados sorprendentes de viejos planes. Sobrevoló el río Hudson en Nueva York y también sobrevuela nuestras cabezas a la hora de afrontar el reto. La estructura ambiental, territorial, las estrategias de renaturalización, la perspectiva de género deben de ser la base de la regeneración de la ciudad. Estos planteamientos se muestran en estos momentos más necesarios que nunca. No en vano señalan la necesidad de avanzar en la construcción de la ciudad a partir del objetivo central del cuidado de las personas y del planeta en busca de un equilibrio común. Aunque no se lo crean, esto es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Yayo Herrero y Alicia Puleo, desde los ecofeminismos, nos llevan tiempo advirtiendo, y aquí además creo que se ha señalado en más de una ocasión, que somos seres ecodependientes e interdependientes. La vida humana está instalada en los límites y pretender crear mundos que crezcan ilimitadamente es declarar la guerra a los cuerpos y a los territorios. Como Elsa ha contado, el estudio cuenta con especificidades que le son propias, que históricamente hemos abordado desde la práctica, la investigación, en distintos contextos, ¿no? Hemos trabajado sobre patrimonio histórico, regeneración urbana, el reuso, construir sobre lo construido, la ciudad turística, los frentes urbanos. Pero nuestra participación en esta Semana de la Arquitectura nos ha ofrecido la oportunidad de parar y reflexionar acerca de cuáles eran dos temas que de algún modo eran temas fuerza, que han ido permeando con mayor significación en el trabajo reciente de nuestro estudio, y así permean en nuestros artículos, conferencias y también, por supuesto, en nuestros proyectos, sobre todo en los más dilatados, ¿no? Estos dos temas son el fortalecimiento, ¿no?, del sistema verde de las ciudades y la perspectiva de género como herramienta analítica. El cuerpo de paja, de Fina Miralles, forma parte de una serie de relaciones del cuerpo con elementos naturales, ¿no?, en donde es cubierto de paja, en este caso rocas, tierra, arena. Pues más allá de las múltiples lecturas que pudieran hacerse, esta imagen la entendemos como de una belleza política. En esta queda de manifiesto el reconocimiento del cuerpo como naturaleza, como parte del mundo natural.
Las siguientes imágenes que vamos a ver forman parte de un trabajo que realizamos tanto Elsa Guerra, Guillermo Morales y yo misma y que presentamos en el Congreso ISUF, Forma Urbis y Territorios Metropolitanos en septiembre del 2020. Pues se trata de un primer estadio que pretende ofrecer un acercamiento a la situación actual en relación con los espacios verdes de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, y plantear un esquema estratégico de definición, hay una mosca por ahí, ¿verdad?, de tipificación y desarrollo del planeamiento general, cuya consecución culminaría en la definición del plan estratégico del sistema verde del municipio. Observamos que la ciudad, las ciudades en general afrontan retos vinculados a la regeneración de su espacio urbano desde el criterio básico de sostenibilidad. La definición de ese sistema verde mejoraría la calidad ambiental de la ciudad y el bienestar de la población y además aseguraría el derecho social al paisaje como bien común y contribuiría al cuidado del planeta. Entendemos el sistema verde como herramienta de transformación y de equilibrio, desde la atención y fomento de su biodiversidad, de tal forma que pudiéramos recuperar pues el contacto con la naturaleza y esa biofilia que hemos perdido. El verde como infraestructura ecológica, como todas sabemos, ofrece un servicio ambiental, pero también social. Se trata de un modelo de sostenibilidad ambiental, una red ambiental y social de gran riqueza ecológica y paisajística, destinada a articular la ciudad. Para su consecución hay que trabajar a todas las escalas y desde una mirada integral. Debemos pensar en la reivindicación de la ciudad como un medio que debe ser biodiverso, en lo natural como una exigencia cultural. De las diversas estructuras geográficas que conforman el territorio municipal de Las Palmas de Gran Canaria, pues destacamos de una manera muy clara la red de barrancos, ¿no?, protagonistas ineludibles del paisaje canario. Los barrancos producen identidad y su presencia define la constitución espacial de los barrios y sus entornos, dando carta de naturaleza común a la ladera y a la ruptura orográfica en la imagen urbana. La articulación de los respectivos cauces y los ámbitos de coronación, mediante escarpes más o menos pronunciados, aporta una riqueza visual de amplios panoramas. Desde este trabajo planteamos la necesidad de explorar el Big Data y los nuevos paradigmas informáticos para mejorar el análisis urbano, la planificación estratégica y la toma de decisiones que ofrezcan políticas basadas en datos cuantificables y comparables en un lenguaje común. Cada atributo debe calificarse en función de los índices universalmente aceptados. Antes hablábamos de un fragmento de territorio, de una playa accesible, pero cuando hablábamos de eso no hablamos de un cumplimiento de una normativa, ¿no? Hablamos de que recoja de algún modo distintos tiempos y distintas formas de recorrer los lugares, ¿no? Eso es fundamental para nosotras. En este momento es importantísimo evaluar y objetivar todo aquello que se plantee en la ciudad, sobre la ciudad, motorizando cada una de las transformaciones que se ensayen. A propósito de esto, me gustaría detenerme muy brevemente en alguna de las líneas de un proyecto llamado Cleos Guiniguada, que es un proyecto que fue liderado por un grupo de arquitectos, Nomad Garden, que presentamos el pasado mes de junio. Se trata de una propuesta integral compuesta por una cartografía digital que recoge todas las especies que transcurren por el cauce del barranco, una obra sonora, ya que a cada especie se le vinculaba un loop concreto específico de ese lugar, ¿no?, del lugar del que portaban, y una experiencia gastronómica, un perfume y una serie de intervenciones paisajísticas que dialogaban entre sí y con el Guiniguada, y en la que participamos tutorizando pues, el grupo de alumnos de la Escuela de Arquitectura. Este proyecto ha sido además seleccionado por la New European Bauhaus y bueno, este año para nosotras fue una gran alegría. A la hora de afrontar experiencias, ¿no?, que además de contribuir al sistema verde de la ciudad, han sido proyectadas como estrategias de regeneración urbana y con una innegable atención al cuidado de la vida, pues queríamos finalizar, y estoy acelerando mucho porque he visto el reloj a mi izquierda, un poco, finalizar esta charla con nuestro proyecto del Parque Insular. Fue la rehabilitación de la antigua grada de tribuna, cuyas características principales nos parecen pertinentes para traer al hilo de esta intervención, si bien pueden haber comprobado que muchos de esos valores son compartidos con el proyecto de Valle Seco, que Elsa detalló pues, hace unos instantes, ¿no? Es algo también reseñable, es que tanto estos dos proyectos que estamos contando ahora en paralelo, realmente fueron, su origen fue debido a concursos planteados
con bastante continuidad. O sea, fueron dos proyectos que, bueno, que ganamos muy seguidamente, ¿no? 2006-2008, ¿no? En los que pensábamos pues, que la arquitectura y en mi caso, que además había acabado pues hacía muy poco la carrera, pensaba que esto era así, ¿no? Te presentabas y ganabas siempre. Y Joaquín me decía, no, esto no va a pasar mucho más, ¿eh? Bueno, pues el Parque del Estadio Insular constituye un lugar de encuentro entre distintas formas de ciudad. Esta zona presenta un déficit acusado de espacios libres, por lo que resulta evidente la relevancia de este espacio verde en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en particular para la ciudadanía de su entorno próximo, esto de que los proyectos tienen que asumir distintas escalas. La grada de tribuna se configura además como un umbral entre la ciudad del Ensanche, esta ciudad de la manzana, ¿no? La ciudad diseñada por Suazo en 1944, donde además pues, era desde donde se incorporaba aquí el estadio en ese momento, y la ciudad jardín, ¿no? La ciudad de la vivienda aislada. Su papel, el papel de la grada de tribuna, responde por tanto a esa doble escala, la del barrio y la de la ciudad. Hablamos de escala de barrio porque el parque abre las posibilidades de implementar las dotaciones públicas de los barrios colindantes, Alcaravaneras y Ciudad Jardín, demandada por las vecinas y vecinos durante tanto tiempo, mientras que consideramos que responde también, por supuesto, a la escala de la ciudad y hasta podríamos decir que a la escala insular, porque su aportación sin duda excede a la del ámbito complementario del parque. La grada de tribuna es uno de los elementos más característicos del antiguo estadio insular. Fue proyectado, como saben, por Fernando Delgado y fue inaugurada en 1944. Hasta el año 2003 se trata de un espacio deportivo, estadio habitual en el que se ejerció como local la Unión Deportiva Las Palmas, pero sobre todo era un lugar de encuentro, o así lo entendemos en nuestra lectura nosotras, ¿no? De encuentro y de identificación de isleñas e isleños. Su estructura porticada de hormigón, con su singular marquesina, está sujeta a protección como elemento patrimonial. Estas dos condicionantes, en suma, hacen referencia a un ámbito de grandes valores patrimoniales culturales y de alta significación social. Los objetivos generales del proyecto pueden sintetizarse pues, de la siguiente manera. Potenciar la relación transversal del parque con el contexto urbano con el objetivo de contribuir a la continuidad y la permeabilidad de la ciudad y de su estructura verde. Para ello era fundamental modificar desde la sección la relación con la calle. Además aquí ven pues esas dos flechas, hay una ruptura que tiene que ver con la geometría, tiene que ver con la traza del ensanche y hay otra ruptura que tiene que ver con la rótula, es más geográfica y se responde de esa manera por su encuentro con la antigua raza, ¿no? de la terraza de Las Palmas. Poner en valor, por tanto, los elementos patrimoniales histórico-arquitectónicos vinculados fundamentalmente pues, a esa estructura porticada, su entendimiento y apreciación, era una constante, ¿no? un valor protagonista, ¿no? jerárquico de la toma de decisiones. Y además incorporar pues, un nuevo uso, ¿no? Esto de reutilizar los espacios, entender qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe, y además pues, llevar esos espacios vacíos a nuestro tiempo, pudiendo habitarlos, ¿no? De ninguna otra manera vamos a entender que los lugares forman parte de nuestro contexto. El proyecto dialoga con la ciudad, por tanto, a partir de esos 32 pórticos, de tal forma que son protagonistas en la configuración de la fachada urbana y del umbráculo que constituye sobre las terrazas y graderíos. La mejora de la articulación entre el parque y la ciudad se traduce tanto en el programa de usos como en la configuración espacial de la edificación. Este conjunto dotacional que se incorpora al parque está formado por dos piezas con cubiertas plegadas y parcialmente ajardinadas que albergan 3 salas multiuso de tamaño medio con sus servicios propios y unas salas de reuniones abierta al parque de pequeña escala y los servicios del parque, ¿no? El área de control, aseos propios, instalaciones, almacenaje, etc. La actuación en su conjunto abarca 4.000 metros cuadrados aproximadamente, de los que 1.200 corresponde a la ampliación de la acera de la calle Manuel González Martín, ¿no? Esta consideración en el que los proyectos pues, necesitan terminar de definir sus bordes, y en este caso pudimos hacerlo, y van un poco más allá, ¿no? de lo meramente objetual. La configuración volumétrica de la nueva edificación, por tanto,
ahora sí, se presenta como un nuevo paisaje. La galería porticada de planta primera se convierte en un parque elevado que conecta las terrazas, las áreas ajardinadas y las zonas de estancia que conforman las cubiertas de las nuevas salas dotacionales. Esta configuración incorpora al parque nuevos recorridos adaptados, ámbitos de estancia y miradores bajo la sombra generada por la nueva pérgola. El corredor en la planta baja hace las veces de distribuidor de las salas, en paralelo a la calle y con su misma pendiente. De esta forma, los recorridos interiores y exteriores interaccionan entre sí. La apertura central se amplía de tal forma que queda recogida la traza, como les decía, de la calle Mas de Gaminde. En este ámbito de acceso principal se sitúan los servicios complementarios al parque. A su vez se amplifica la conexión entre la calle Manuel González Martín y el Paseo de Chil, pues con esa solución, no sé si el cursor se ve. Ah, sí, pues pero, bueno, si lo hubiésemos sabido antes estaríamos seguros que mareándolos más, ¿no? Con esa solución de escaleras, terraza y ascensor, con lo que se multiplica la capacidad de recorrido entre los diversos niveles del parque. Aumentar la capacidad de recorrer los espacios e incorporar distintos tiempos a la hora de albergar esos recorridos es una de nuestras pequeñas obsesiones. Las imágenes de los partidos de fútbol del Insular vienen a menudo enmarcadas pues, por esa marquesina de la grada de tribuna y presentan la relación entre el espacio edificado y el espacio libre. Su puesta en valor, la puesta en valor de la estructura porticada como elemento patrimonial, se aborda desde su propia configuración como umbráculo bajo la historia del lugar. De este modo se recogen en esta actuación los elementos de permanencia de la historia del Insular bajo su configuración espacial y su desarrollo constructivo. El ámbito de la antigua grada de tribuna marca la traza hacia el parque de la nueva edificación. Esa referencia de la antigua grada de tribuna se traduce también en la configuración de las cubiertas, como una sucesión de terrazas transitables que incluyen soluciones de graderío, tumbonas, miradores, como lugares de estancia hacia el parque y también hacia la ciudad. Esta nueva forma de usar el espacio lleva implícito el establecimiento de una nueva forma de mirar la ciudad. Parece siempre como muy sugerente, ¿no?, incorporar estos fragmentos en donde podemos ver descarnada esa estructura porticada, ¿no?, por primera vez, y cómo pues en esa ampliación la estructura metálica diferenciada y el aire que queda, los distintos lenguajes, ¿no?, el hormigón, y bueno, nos parece siempre como muy, muy sugerente, ¿no?, y como estamos en un contexto de este tipo, pues siempre apetece enseñarlo, ¿no? El color, además, como habrán visto, caracteriza los volúmenes de las salas en el exterior y en su interior, definiéndolos sobre la base del pórtico. La coloración base de la edificación, además, se singulariza en la jardinería y en el arbolado. Es algo que va a pasar también en la playa de Valle Seco, ¿no?, como sistema destacado del conjunto. El arbolado exterior, el arbolado exterior con tuliperos de Gabón, decidimos incorporar este tipo de arbolado para intentar plantear cierta continuidad urbana con respecto al verde, ¿no? Enlaza con la estructura continua de Mas de Gaminde. La jardinería se dispone hacia el parque. En su cota baja se configura en el encuentro entre la edificación y el espacio libre, añadiendo espacio permeable, y en la cota superior, a modo de ámbitos singulares en distintas cubiertas, pues se trata de esa nueva topografía. Estos jardines, además de cubierta, fueron diseñados para reducir el consumo de agua gracias a la utilización de recursos útiles para el óptimo crecimiento de especies ornamentales afines, de cubrición y endémicas. Se proyectaron bajo los principios de cerojardinería, con el uso de al menos de 10 especies diferentes para que en ese caso de plaga, pues que no se propagara fácilmente, y debido al bajo sustrato con el que contamos, recurrimos a especies vegetales de crecimiento, bueno, por estolones, y esto facilitaba que el riego y el abonado fuera más eficiente y además pues ayudaba al control de la erosión de la superficie del sustrato. Como ven, pues el verde es un tema que nos apasiona, ¿no? Esa combinatoria elegida, la lipia, la nodiflora, pues nos sirve para plantear además las partes pisables por el personal de mantenimiento, mientras que la gaura se plantea como un indicador de si el riego va bien o no, porque cuando falla, pues el riego pierde muy rápidamente su floración y no muere inmediatamente, así que es un dato cuantificable, ¿no?
Bueno, como ven, bueno, esta es una imagen que también quisimos traer casi del arranque del proyecto de ejecución, en el que hay que plantear pues, los procesos, ¿no?, de apertura y de dignificación también de los lugares. Y estas otras imágenes, estos conjuntos de imágenes ya muestran pues, la obra acabada. Y bueno, como pueden apreciar, hemos estado hablando pues, con mucha pasión sobre lo que significa habitar los espacios, y son imágenes que bueno, a nosotras no nos terminan de gustar porque son de estos espacios vacíos, ¿no? Esa manera de enseñar la arquitectura que bueno, que no nos es tan propia, pero bueno, no se ha abierto, no se ha puesto a disposición este espacio, y digamos que bueno, que el proyecto de algún modo se encuentra latente a la espera pues, de ese uso, ¿no? Bueno, espero no solo que volvamos a poder encontrarnos y a seguir dialogando sobre pues, estas y muchas otras cuestiones, sino que de algún modo podamos cruzarnos en el agua, usando ese charco, y por supuesto también bajo la grada de tribuna, ¿no?, como punto de encuentro pues, en la isla de enfrente. Muchas gracias. Pues si quieren, coméntenos cosas. Creo que tenemos 4 minutos. No, porque nos podemos extender un poquito más, ¿verdad? ¿Qué prisa hay? Si me lo dicen, hubiese hablado más. Está bien así, ¿verdad? No, Ergeo, si no, arranca tú. Porque algo se te ha ocurrido seguro. Las imágenes de Valle Seco, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ha tenido pendientes eternamente, y en esta sala la hemos debatido y hemos peleado mucho por ello, es precisamente el frente marítimo, ¿no? Esa relación entre la ciudad y el agua, ¿no? Quizás a lo largo del tiempo hemos tenido una autoridad portuaria aquí no muy comprensiva en los entre la dualidad entre el aprovechamiento portuario y la relación con la ciudad. Creo que poco a poco va cambiando, y probablemente este caso de los charcos de Valle Seco y de la futura playa sea una de las razones para que se entienda más que es conveniente esa relación entre el borde y que no sea solo la infraestructura portuaria la que acabe generando una valla que te separe, ¿no? Yo creo que haya habido en la propuesta de ustedes un buen ejemplo de esa coordinación entre ambas partes, ¿no? Nos queda todavía, y más, yo creo que va a ser un buen modelo para lo que nosotros llamamos aquí la dársena sur, la que está delante del Cabildo, ¿no? Yo creo que aquí ya se aventuran muchas de las posibles soluciones interesantes, con lo cual es como una maqueta en tiempo real de lo que podría ser cualquier otra intervención. Así que muchas gracias por el esfuerzo de enseñarles a otros cómo puede funcionar ese borde marítimo. No, gracias a ustedes, un placer compartirlo. No, tienes razón. Bueno, muchas veces nos hemos acordado de todo lo que va a ser el trabajo de la Plaza de España y de terminarlo de volcar al mar, todo el proyecto de Herzog y de Meurón. O sea, bueno, la verdad es que ahí teníamos, o sea, de alguna manera Santa Cruz yo creo que hace una apuesta decidida por abrirse al mar. Lo que pasa es que somos ciudades portuarias. O sea, entonces somos ciudades canarias, marítimas y portuarias. A mí no me parece mal. O sea, yo soy de las personas que defiende que está bien recuperar buena parte de ese frente, porque además, aprovechando además que han cambiado muchas de la tecnología propia portuaria, bueno, pues hay áreas que ya empiezan a servir para otras cosas y que la ciudad tiene que ir por delante, y la ciudadanía es la más que, digamos, que tiene que ser protagonista, y por tanto hay que rescatar parte del frente marítimo, ¿no? Tú decías, oye, la autoridad portuaria no ha sido, bueno, realmente con Valle Seco la autoridad portuaria es la que ha estado ahí y no ha cejado ni un día. O sea, si hay una administración pública que de verdad, o sea, habría sido imposible, no existiría la playa de Valle Seco. Desde el primer día hasta antes de ahí, hasta ahora mismo, ¿no? Y claro, el tema no es la autoridad portuaria la llamada a decir cómo tiene que ser la ciudad. Otra cosa es que digas, la ciudad tiene que ser así, 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 esto vamos a convenirlo de esta manera y tal. Eso, ciudadanía, administraciones públicas, convenio, negociación, no sé qué, pelea si hace falta, ¿no? Pero bueno, o sea, al final se consigue, y yo estoy convencida de que Santa Cruz está en el camino, pero son
somos una región que no, bueno, no quiero decir que somos pobres, pero ricos no somos. Y entonces, bueno, este tipo de transformaciones urbanas las vamos abordando pasito a pasito, a la vez que mejoramos los barrios, a la vez que revisamos un montón de cosas. Y bueno, no podemos ser impacientes, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de pelear por lo que tiene que ser, ¿no? Argeo realmente es como muy, bueno, está siendo muy emocionante, seguro que además en la forma de contarlo también se nota, ¿no? Incluso, bueno, pues cuando a nadie se le escapa que somos canarionas, ¿no? Entonces cuando venimos desde el aire, ¿no? Y vamos viendo y vamos reconociendo las trazas del proyecto, ¿no? Em, Cada una de esas líneas, ir viendo cómo se va consolidando y ir además de algún modo tanteando, ¿no? Y reconociendo que hay determinadas decisiones con respecto a la escala, cuánto te acercas, cuánto te alejas, ¿no? Las distintas profundidades, la caligrafía que planteamos, que van siendo aciertos, ¿no? Realmente vamos, es y va a seguir siendo, ¿no? Seguro, una tarea, vamos, un lujo, ¿no? Muy gratificante. Pero seguro, sin duda, va a ser motor, pero no porque sea este proyecto, ni que tenga esta forma, ni que tenga este color, pero sí que esa reconversión, ¿no? Como vemos en las ciudades sobre los espacios portuarios, esa relación con el borde, más si cabe nosotros como isleños, ¿no? Es algo que si te pones a mirar cada una de las islas, Gran Canaria también tiene esa tarea pendiente, ¿no? No se da y basta con que nos apropiemos de ese lugar, empecemos a usarlo de manera natural, que además para proyectarlo hemos tenido que hacer eso, investigar cómo se habitan esos lugares de forma natural para que sintamos que es que tiene que ser así y no cabe de otra manera. Con lo cual seguro, bueno, confiamos en que sea un motor de impulso, ¿no? Una de las fortalezas enormes de Valle Seco ha sido que nazca de una reivindicación ciudadana, ¿no? Eso le da una potencia, o sea, a eso le suma que es una playa a la que llegas caminando del centro de Santa Cruz, que tienes la ladera de Anaga y el barranco y no sé qué tal. Bueno, nosotras nos vamos, estamos, digamos, disfrutando con este regalo desde el primer minuto, ¿no? Porque realmente es una pasada. Entonces, claro, ahora mismo nosotras notamos, bueno, además hacemos visitas guiadas a las vecinas y a los vecinos a la obra, a las administraciones públicas, los recorremos. Nos encanta. Nos encanta porque o sea, realmente estamos convencidas de que si alguien algo no lo encuentra lo que pensaba, imagínate que las vecinas y los vecinos nos digan, pues yo no soñaba con esto o esto no me resulta, sería una tragedia. Pues, oye, pues todo lo que podamos cambiar en la obra lo cambiaremos, pero como lo hemos ido contando siempre, oyendo al tal, cambiando por aquí, mejorando por allá, vamos, confiamos en que eso, en que en cualquier momento, en que realmente la playa nunca fue nuestra, ni hemos pretendido que lo sea, ¿no? Se van calentando la cabeza los demás. Sigo, aprovecho el micrófono. Otra cosa respecto de la tribuna del antiguo estadio insular es que hablabas de que tenía un nivel de protección y sin embargo realmente esa dualidad siempre entre la protección del patrimonio arquitectónico y la intervención de la arquitectura contemporánea en el cambio de uso, menudo cambio de uso, ¿no? De pasar de la grada de tribuna de un estadio a ser un espacio sociocomunitario delante de un parque, ¿no? Sin embargo, veo que tiene una potencia de la arquitectura contemporánea que se ha incorporado enorme. ¿Fue complejo lograr esa negociación? Piensa que además, por un lado, tenemos la suerte, en principio nosotras, claro, no le hemos contado todo, ¿no? Nosotras ganamos el concurso, pero el proyecto que se ganó, de algún modo se incorporaron para hacer el parque entero. Parque completo. No lo hicimos nosotras. Pero luego el parque empezó a caminar sin nuestro Claro, proyecto. entonces sí que es verdad que se recogió en el plan general, se recogían aquellas consideraciones, ¿no? que estaban apuntadas desde el concurso. Por supuesto, por nuestro proyecto. La ordenanza respondía al proyecto ganador del concurso. Claro, pero aún así... Y que supieron ver qué hacían con el parque, pero yo con la tribuna no. Claro, bueno, y bueno, falta de dinero, que también eso es una bendición, que no la llegaron a tocar por eso, ¿no? Pero tu pregunta es una de las... es una de las cuestiones que muchos compañeros incluso no entendían, ¿no? Y que nosotros tuvimos que hacer ver, pues en comisiones de patrimonio y demás, ¿no? La estructura porticada es una delicia, o sea, realmente es una hazaña, tiene un ritmo, bueno, es que el pórtico cuenta con 11 centímetros, o sea, es que es una cosa deliciosa,
pero es eso y no lo demás, no la fachada, no la relación con la calle, no lo han podido ver bien, seguro que no lo he explicado bien, pero la grada de tribuna era, ahora hablábamos de umbral, pero era una muralla. O sea, la calle no estaba a la misma cota que el parque. Y tú no, de ninguna manera podías ver el graderío. O sea, estabas bajo ese graderío, pero que estaba cubierto, desde la calle no se veía. O sea, defender que las fachadas eran fachadas secundarias, fachadas de cierre, que no tenían ningún valor más allá de la interpretación que pudiéramos hacer de ellas, que tenían que ver pues con que había una sucesión de ritmos, que había una manera de entrar, pero que es la puesta en valor de la estructura porticada, ¿no? Como elemento configurador de esa arquitectura, y que desde un punto de vista, por supuesto, dando la mano contemporáneamente, van a haber una serie de ritmos y de, por supuesto, de planteamientos estructurales que van a ir dialogando, pero no otra cosa, ¿no? Eso fue súper difícil de entender. También en esa configuración, en su momento, ese elemento patrimonial, como digo, o sea, recogía una actividad que se desarrollaba en una dirección, ¿no? O sea, ese campo de fútbol, miras hacia ese campo de fútbol y está todo el mundo direccionalmente, ¿no? Mirando hacia el campo. Una vez no existe el campo, una vez el uso es otro, o sea, lo interesante es mirar debajo de la pérgola y hacia la pérgola, hacia la ciudad, hacia el parque, ni siquiera hacia el parque en una dirección, sino en distintos escorzos, ¿no? O sea, que todo eso fue difícil de argumentar, pero está construido. Algunas cosas que a lo mejor son menos evidentes y que, vamos, nosotras estamos convencidas de que tienen que ver, a lo mejor, digamos, con las cosas que pueden ser más interesantes al final de la pieza que terminamos ejecutando, ¿no? Noemi lo decía antes en la exposición y yo creo que fue un tema fundamental, que nadie le dio mucha importancia, pero que es básico. La pieza nueva, que efectivamente es casi, digamos, es una... o sea, se incorpora a la estructura vegetal del borde del parque y hace de un poco de, digamos, de membrana flexible entre barrios, o sea, está alimentada de un montón de cosas. Esto, su límite, el límite de la pieza edificatoria, es el mismo límite que tenía la grada de tribuna. Y nos movemos siempre dentro del umbral de la grada. Eso, de algún modo, mantuvo una relación incluso geométrica y espacial con la estructura y la marquesina, que eran los elementos protegidos, ¿no? Y nosotras estamos convencidas de que buena parte del equilibrio de la pieza se armó al mantener ese tipo de aspectos que son igualmente importantes en el patrimonio arquitectónico. No tanto eso, las fachadas de que se le pegaron que no tenían nada que ver, pero eso sí, de hecho, cuando veías el proyecto original, ¿qué era importante? El pórtico y otra vez, su sección transversal. ¿Hasta dónde llega la grada? Por lo tanto, las personas que recordamos, y yo lo recordaba desde que era chiquitita, cómo te subías a tribuna a comprar cotufas en chicharrero, roscas, y Coca-Cola en medio de un partido de fútbol, y yo era de las que subía, y pues mis padres se sentaban allí. Ahora el parque en alto está en el mismo sitio donde íbamos a comprar las Coca-Colas y las cotufas. Y eso también tiene un valor digamos, eso pone en valor la pieza patrimonial que se ha conservado, incluso uniéndole aspectos de la memoria, pero que tenían que ver también con cómo espacialmente se pensó, ¿no? Yo creo que esas cosas, bueno, al final tienen mucha más importancia a lo mejor que, como dice, mezclar el uso y, por supuesto, la arquitectura que hacemos es contemporánea y tiene que serlo, sea donde sea y por muy protegida que esté la pieza que tengas al lado, ¿no? Lo que sí es muy importante es medir, o sea, de algún modo ajustar qué es lo que cabe y qué es lo que no cabe. Eso es algo que, bueno, que muchas veces pues hemos visto grandes desaciertos, ¿no?, con respecto a esto, y por eso la importancia en este proyecto de atender a esa doble escala, ¿no? Esos locales bajo la grada tienen 100 y algo metros, uno, otro, o sea, tienen una escala de barrio, o sea, para que realmente fuera pues un lugar para estudiar pues hasta 14 años, que se reunieran los exfutbolistas y pudieran comentar los partidos, y en cambio esa cota, ¿no?, esa cota que les estaba diciendo Elsa, ¿no?, donde compraba pues ella las cotufas,
para nosotras era como fundamental entenderlo como una especie de una suerte de parque elevado y ya responde a la escala del parque, ¿no? Tiene una escala, o sea, una dimensión mayor, una significación mayor. Entonces tenemos esa doble escala, ¿no? La del barrio y esos usos caben y otros no, que también fueron planteados en su momento, y la del parque, ¿no? La del parque urbano como lugar de encuentro. También hay, lo vieron seguro, ¿no? En esta sucesión de elementos, también había distintas maneras de esas tres piezas de relacionarse con ese elemento patrimonial. O sea, hay un patio por el que puedes directamente subir, hay un lucernario pisable con el que dentro de la sala estás viendo todo el tiempo esa pérgola preciosa, o hay también otro lucernario más abovedado a mayor altura que también permite ver un escorzo distinto, ¿no? Entonces realmente sí que es o entendemos que sí que es una puesta en valor de esos elementos como conjunto articulador, ¿no? Pero no tanto de aquella fachada que poco valor arquitectónico y urbano menos tenía todavía. Exacto. Del sistema, ¿no? Te crea el efecto sorpresa, ¿no? Sí. Porque te mete el barrio dentro de lo que antes era una simple pantalla que te bloqueaba el final de Mas de Gaminde. Totalmente. De hecho, ese tema, o sea, la continuidad y la permeabilidad en la ciudad es que es fundamental y en cada proyectito que hagamos tenemos que garantizar una conexión más, ¿no? Porque parece mentira, pero si no, estamos todo el tiempo haciendo como fortalezas, ¿no? Vente. Bueno, primero felicidades por la exposición. Yo quería poner, bueno, muchísimos temas que se me ocurren sacar porque han abierto muchos hilos, han puesto sobre la mesa muchos hilos de los que tirar, pero me querría centrar en la reflexión justo entre los dos proyectos. Me parece súper interesante porque creo que es donde está desde mi punto de vista, el debate hoy en día en las ciudades, ¿no? En cómo repensarlas, rehacerlas, casi de manera quirúrgica y hay una reflexión que creo que está en los dos proyectos, que es como el trabajo de trabajar los bordes y los límites, ¿no? No solo el borde del mar, sino, por ejemplo, la imagen que enseñaste, Noemí, de los barrancos de Las Palmas, que siempre ha sido como que nunca se ha mirado al barranco. Es lo mismo que nunca se ha mirado al mar. Los barrancos siempre han sido la espalda de algunos barrios y casi en algunos casos vertederos, escombreras y sitios donde se han olvidado. Y yo creo que deberían de ser corredores ecológicos con un poco el planteamiento ese del enfoque ecosistémico y toda la parte esa social, ese enfoque ecofeminista que defienden ustedes también, me parece súper importante en cuanto a entender el espacio público, al final como el espacio de convivencia y el espacio donde se hace ciudadanía también, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una parte del trabajo de la infraestructura, pero también hay una parte del trabajo de ese urbanismo desde lo que no es infraestructura también. Por ejemplo, el proyecto ese que estaban enseñando del barranco, ¿no? Es casi como un proyecto cultural, un proyecto de ciencia ciudadana o como de mapeo, ¿no? Entonces, o sea, la pregunta va por cómo se han hilado en proyectos en una envergadura, por ejemplo, como lo de aquí la zona marítima, un proceso tan largo, ¿no? Los procesos estos tan largos del urbanismo, cuando un proceso que he hecho en aquella época, que tenía unos condicionantes, yo creo que los debates eran otros, ¿no? Cómo aterriza hoy en día y cómo ese proyecto tiene realmente la capacidad, los proyectos, alineados un poco con la imagen esa que pusiste, Noemí, también de estás viviendo los planes del pasado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer esos cambios trabajando como esas diferentes escalas y trabajando también con otras herramientas que nos permitan hacer las ciudades desde un punto de vista como más experimental, entendiendo que tenemos que trabajar desde lo estratégico también, ¿no? No sé esa parte cómo la ven ustedes y cómo la trabajan en el día a día. Muchas gracias por tu reflexión, la verdad que ha sido brillante. Me encanta pensar, bueno, pensamos, ¿no? Los barrancos son nuestros ríos, o sea, y los barrancos son nuestros bordes, ¿no?
La verdad que el tiempo ha hecho que, bueno, el tiempo y las condiciones han hecho bueno, que aquellas reflexiones que de algún modo plasmas, ¿no?, en un momento concreto, las puedas retomar más adelante y puedas frenar, ¿no?, retroceder en determinados planteamientos y abrazar otros que igual no estaban tan desacertados, ¿no? El proyecto que nombrabas, el de Cleo Guiniguada, ¿no?, que es un proyecto, vamos, que tiene la verdad que quise traer, o sea, como una pequeña diapositiva para que se asomaran realmente, para que picara la curiosidad. Realmente no era nada, o sea, que no era nada, era una adaptación, ¿no?, una significación de cuáles eran, nada más y nada menos, ¿no?, cada especie, dónde está, cómo se llama, y además, pues, el trabajar con esa aplicación sonora hacía que pudieras transitar el barranco como una especie de paisaje sonoro, ¿no? Y después las intervenciones paisajísticas terminaron siendo, trabajamos con una cuerda y ese era el material, ¿no?, una cuerda de sisal, con lo cual, pero hubo pues un gran movimiento ciudadano. Había, bueno, estaban los estudiantes de arquitectura, por supuesto, bueno, los profesores por ahí, ¿no?, pero también un montón de ciudadanía que se acercaba y decía, yo es la primera vez que vengo aquí. O sea, y es increíble, ¿no? Pero digo, este es el valor de este proyecto. A mí me puede fascinar estar aquí divirtiéndome con la cuerda o probando y experimentando sobre determinadas materialidades, ¿no? Pero traer aquí y que caminen por este lugar y miren hacia un lado y hacia otro, ¿no? Yo creo que el tiempo ha hecho que tanto en Valle Seco como en el estadio, porque son proyectos que tuvieron ese tiempo, ¿no?, de parón, pudiéramos reconsiderar determinadas cuestiones y también terminar de tener claras que habían otras que sí que estaban bien planteadas, ¿no?, que tenían que ver con ese uso. Evidentemente nosotras, pues al final vas desarrollando, vas estudiando, te vas moviendo, por suerte, y vas viendo que hay determinados temas que no pueden dejar de incorporar al proyecto, que hay determinados cuestionamientos que tienen que ser propios del proyecto y que tienes que saber cómo responde el proyecto a eso. O sea, que no es, pues, tiene que cumplir XXX o tiene que ser diverso. ¿Y eso qué significa, no? Y eso de los tiempos distintos de estancia, ¿cómo se traduce? O sea, si me puedo sentar, cuánto puedo recorrer en sombra, dónde me puedo apoyar. O sea, todo ese tipo de planteamientos hemos tenido, yo creo que el enorme lujazo de poder volverlos a repensar en cada una de estas intervenciones, ¿no? Así que, bueno, respondiendo un poco de manera también sintética a tu pregunta, en ese trapase del que hablábamos antes con Jorge, entre la experimentación académica, la investigación, ¿no?, las apuestas activistas también con respecto a determinados temas y el hacer arquitectura, en ese tránsito, pues se produce el trapase de muchas reflexiones que terminan materializándose, ¿no? Y la verdad que, bueno, yo me siento una privilegiada total, no solo por estar haciendo estos proyectos, sino por estar pensando en la ciudad, ¿no? Realmente, además, hay un tema que señalas, ¿no?, en el cual hace que proyectos como este del Guiniguada sean muy importantes, porque, bueno, la ciudad siempre se está transformando, no tenemos una profesión realmente tan trabada con la sociedad, y la sociedad va transformándose a una velocidad cada vez mayor, que claro, que ya nos falta el resuello. O sea, estamos continuamente o sea, tenemos en crisis todo, pero si algo ha estado en crisis, yo desde luego, en toda mi vida profesional, es el urbanismo. El urbanismo en la ciudad no está en crisis siempre, siempre. Bueno, pues sí, de verdad, si yo nunca me he creído mucho esa crisis, pues siempre ha hecho falta el urbanismo entendido de esa forma amplia como que expresaba anteriormente, ¿no? Como el de la construcción y el entendimiento del espacio colectivo y del espacio para la vida colectiva, porque no es otra cosa el urbanismo. Ahora mismo es más urbanismo que nunca. O sea, si realmente vivíamos hemos estado siempre transformando cosas, en este momento nos hace falta de verdad. O sea, veníamos los últimos 3 décadas casi, ¿no?, terminando de armar nuestros planes generales. Hemos armado además nuestra propia estructura, así un poco de planeamiento territorial. Vamos teniendo una cierta consolidación, bueno, hasta de equipo, de historia. Bueno, pues yo creo que nos toca de verdad, nos tocaría decir honestamente, vamos a dejarlo todo a un ladito y vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar otra vez, o sea, vamos a intentar quitarnos algunas cosas, porque la ciudad que tenemos que aprovecharla, porque es la que tenemos, y no podemos estar rompiendo cosas, pero tenemos que transformarla en otra, y se puede transformar en otra. Pero hay que quitarse de encima prejuicios, historias, que, bueno, no te digo nada, por supuesto, las relacionadas con el género, o sea, ir integrando la perspectiva de género en todo lo que nos rodea. En cuanto a alguien de repente asume la perspectiva de género, nunca más
tiene que volverlo a revisar. Y lo mismo ocurre con el valor del verde. Luego, va a ser importante hacer actuaciones colectivas con las vecinas, vecinos, con las personas responsables, con responsabilidad pública, para que asuman determinado tipo de aspectos que ya se están desarrollando en las ciudades en todo el mundo y en España en particular. O sea, Canarias en este momento tendría que dar un cierto vuelco a cómo están siendo las transformaciones urbanas y a cómo estamos entendiendo las ciudades, ¿no? Nosotros llevamos, digamos, diciéndolo y defendiéndolo ya un cierto tiempo, ¿no? Y creo que no pueden esperar, desde luego, las ciudades capitales cuanto antes. O sea, hay que empezárselas a reinventar, pero a reinventar desde el principio, porque es que el valor del sistema, de la infraestructura verde, como le llaman a partir de los programas europeos, o del sistema verde tal, o cómo entender el espacio público para todas las personas, realmente transforma profundamente cómo tenemos que afrontar la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, va a hacer falta más pedagogía, ¿no? ¿Quería alguien más hablar? La cansamos ya. Nos cansamos ya. De todas maneras, como tenemos como se dice en el fútbol, el postpartido. Muy bien. Ahí fuera tenemos el vino preparado. Ay, y qué seguro rico. que podremos seguir hablando todo lo que quieran. un rato. Nos quedamos por aquí además hasta pasado mañana, o sea que Perfecto. Será un placer realmente poder compartir con todo este lujo de profesionales. Bueno, muchas gracias por haber venido. Espectacular la presentación. Hemos disfrutado mucho de ella. Aprovecho un poco para hacer publicidad, recordarles a todos que todavía nos queda jueves y viernes a las 7 de la tarde. Mañana Toni Gironès y el viernes Alberto Veiga del estudio Vasori Veiga. El viernes terminaremos con un cóctel un poco más largo, porque para eso es viernes por la noche, por fin. Y habrá que celebrarlo, o sea que animarlos a todos a venir y de nuevo, muchísimas gracias.